Por suerte. Bueno, estamos viendo, creo que como todos los argentinos, ¿no?, lo que está pasando, lo que están informando los distintos portales, los distintos diarios, sobre lo que está ocurriendo puntualmente con la cotización del dólar, y vemos que, pegó un salto más que importante y que inclusive se está vendiendo a cerca de 60 pesos. ¿Cómo analiza esta situación? ¿Era lo que se esperaba o es mucho más fuerte el impacto del triunfo del peronismo de lo que se preveía? Bueno, sí, claramente este era el escenario explosivo que estaba previéndose para el mercado en el caso de que se aumentara la probabilidad de un triunfo del kirchnerismo en las elecciones de octubre. Lo que estaba pasando en los últimos días es que el mercado estaba relativamente optimista, confiado, porque le asignaba a este eventual gobierno una probabilidad del 40%, con lo cual todos los precios del mercado estaban convalidando un triunfo, una continuidad del macrismo, y lo que estamos viendo hoy es una materialización de esa realidad que se temía, que es justamente pensar en que todas esas medidas que fueron prometiendo a lo largo de la campaña desde el kirchnerismo pueden llegar a hacerse realidad a partir de diciembre. Claro, de hecho Alberto Fernández en su momento había dicho hace algunas semanas que él creía que era necesario tener un dólar mucho más alto, entre otras cuestiones, ¿no? Exactamente. Ignacio, ¿crees que esto es un shock de 1 o 2 días y que después se puede reacomodar o se puede calmar la cosa, o tenemos que prepararnos para una temporada de inestabilidad larga? Bueno, ahora el mercado está esperando alguna definición de parte de la oposición, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que veíamos en los últimos meses, que era el gobierno el que tenía que dar algún mensaje de claridad o alguna señal que convenciera. Ahora lo que se espera es que con una alta probabilidad de imponerse en octubre y de ser el próximo gobierno, entonces el rol pasa a ser del kirchnerismo de tranquilizar un poco a los mercados. El tema es cuáles son los incentivos que tienen dentro de esta fracción para generar algún tipo de calma y asegurarle la gobernabilidad a Macri en los últimos meses de su mandato. Claro, porque Ignacio, una consulta, el dólar a este valor, que es lo que estamos viendo por lo menos ahora, y la cotización del Banco Nación no es favorable para ninguno de los dos frentes, ¿no? Ni tampoco ni para el kirchnerismo, ni tampoco, mucho menos para el gobierno nacional. Claramente, sí, claramente. El tema es cuánto puede atribuirlo a la herencia que deja este gobierno, porque obviamente un tipo de cambio corregido te genera efectos muy nocivos para el humor, en el humor social, pero también te corrige algunas variables estructurales, como es, por ejemplo, la necesidad de dólares que tiene la Argentina, digamos, la brecha comercial, por ejemplo, o el déficit de cuenta corriente. Entonces, en general, un tipo de cambio más alto te estabiliza esto. Ahora, el problema es la dinámica, ¿no? Lo que estamos viendo, si el pánico, la crisis que genera esto, por el efecto que tiene después en la inflación o en el desempleo, puede llegar a dejar un país ingobernable y en ese caso, obviamente, complicar también la gobernabilidad para el próximo gobierno. Bueno, eso te iba a consultar, perdón, José, ¿no? Al margen de las definiciones que vos decís están esperando de la oposición, ¿qué puede hacer o qué debería hacer el gobierno nacional? Porque hay que hablar de estos meses que quedan, ¿no?, hasta las elecciones generales, ¿no? Y de este trance, por lo menos de estos 2 días o 3 días posteriores a los PASO. Es muy limitado, ¿no? Le toca gobernar con extrema debilidad. Todo esto no estaba previsto por el mercado, y a partir de ahora el gobierno tiene muy poco margen de acción, y no solo el gobierno, no se puede esperar un buen driver, digamos, que cambie el rumbo de los mercados, tampoco del lado, por ejemplo, de la percepción electoral, ¿no?, de las encuestas, porque las encuestas también quedaron como las principales perdedoras de la jornada de ayer. Entonces, el mercado, para empezar a entender que puede llegar a cambiar el panorama, debería recibir algún tipo de información de parte de estas consultoras que ayer perdieron toda la credibilidad, ¿no? Porque quedaron con 15 puntos prácticamente de diferencia con lo que terminó dándose. Ignacio, y en el medio de toda esta situación, porque hablamos de entidades como los mercados, la oposición, el gobierno nacional, pero en medio de toda esta situación está el argentino medio, ¿no?, el ciudadano de a pie que recibe este bombardeo de datos, de información, que el dólar se va acá, que pasa con los bonos, que esto, que aquello, que hay un clima de incertidumbre muy grande y que no sabe para dónde moverse ni qué hacer. ¿Cuál crees hoy vos que es la recomendación que se le puede dar a las personas en medio de esta situación de incertidumbre?
Bueno, en realidad, por ejemplo, no tomar deuda, tratar de vivir con lo justo y con lo propio, porque los niveles de tasa de interés que vamos a ver en la economía son altísimos, mucho más altos seguramente de los que estuvimos viendo, que ya eran récord a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a ver al Banco Central haciendo mayores esfuerzos incluso para domesticar al mercado, con lo cual todas esas tasas de interés se van a trasladar también a los créditos. Entonces, ser lo más austeros posible, por ejemplo, en el uso de la tarjeta, cuando la financiación es con alguna tasa. Perfecto. Y obviamente también, bueno, tener en cuenta que la inflación, si vemos toda esta volatilidad en el tipo de cambio y el dólar se ubica en un nivel mucho más alto del que vimos en la semana pasada, también vamos a tener un impacto en los precios, ¿no? Entonces, también ser austeros y ahorrar un poco en el gasto de todos los días. Ignacio, la última consulta por mi parte. Más allá de subir las tasas, ¿qué otras medidas crees que puede llegar a tomar el Banco Central para tratar de contener el dólar y generar cierta calma? Bueno, es el debate justo de la jornada de hoy. Lo que dicen en las mesas del mercado en general es que no tiene ningún sentido para el Banco Central meterse a defender un nivel de tipo de cambio, tampoco a frenar demasiado la volatilidad, porque hay tal nivel de confusión que esto no le alcanzaría con colocar la tasa de interés en determinado nivel o en vender dólares futuro como venía haciendo en las últimas jornadas, ¿no? Esto ya no es disuasivo para el mercado, solamente alcanzaría con tenerlo vendiendo dólares en efectivo, por ejemplo, pero esto lo haría perder reservas en un contexto de incertidumbre y obviamente podría retroalimentar el nerviosismo. Bien, perfecto. Muy bien, Ignacio. Muchísimas gracias. Ignacio. Muy claro por estos conceptos. Mandamos un saludo grande, Igualmente, un abrazo grande a los dos. Un abrazo, gracias. Bueno, Caro, justamente la duda creo que está puesta en cuál va a ser la reacción de la oposición, porque claramente desde hoy rige un nuevo esquema de poder en Argentina. Hoy Alberto Fernández, si bien no está en el gobierno, tiene muchísimo más poder que el gobierno en sí mismo. Los mercados están atentos a eso, ¿no? A qué va a definir, a cuáles van a ser las declaraciones. De hecho, ya vienen prestando mucha atención las semanas previas, ¿no? Y hay que ver una cuestión también, si es que realmente al peronismo, al kirchnerismo, le conviene dentro de su estrategia intervenir y llevar calma, o dejar justamente, si efectivamente ellos estaban convencidos, como dijo Alberto Fernández en algún momento, que para él el dólar estaba atrasado y que se necesitaba un dólar mucho más alto, si no le conviene justamente que el que cargue con el peso de que esto ocurra sea el presidente Mauricio Macri, para ellos asumir un gobierno en el caso de ganar las generales, ya con un tipo de dólar como el que ellos consideraban que era necesario. Son todas cuestiones que se irán viendo durante las próximas horas. Alberto Fernández, en alguna de sus primeras declaraciones, hoy dijo que el mercado reacciona cuando siente que le mintieron, en referencia a que el gobierno nacional no fue claro o no fue transparente en sus planteos económicos. Son todas cuestiones que están por verse. Lo concreto es que hay una volatilidad enorme, que hay muchísima incertidumbre.